7:06 de esta mañana de viernes 23 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan en la jornada de hoy. Están con nosotros Andrés Martínón. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Yo te he dicho Andrés Martín alguna vez. ¿Andrés Martín? Sin querer. Andrés Martín es uno del Cabildo. Es una persona del Cabildo. Ahora es que no sé exactamente el puesto que tiene, pero hemos entrevistado de Andrés Martín a Andrés Martínón. O sea, ha habido... ¿Ah, sí? Sí, ¿Ha ocurrido eso? O sea, sí, ¿se han dado casos? Sí, un Martín y un Martínón. O sea, es como superlativo incluso, ¿no? Valentín Goyenet, buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Andrés, y a todos. Bueno, un sustito ayer con el humo en el Open Mall, pero que... Te pilló de compras ahí. A ver, les voy a decir una cosa. Y lo voy a decir porque he visto las visitas que tiene en el digital esta noticia. Fue menos de lo que parece, pero claro, la gente tal. O sea, entiendo el interés, porque es verdad que se veía humo y por precaución y demás, pues se desplegaron todos los dispositivos. Allí no se corrió peligro en ningún momento, pero... más allá de que yo todavía no he visto exactamente las causas, sí que es verdad que en un cuadro de eléctrico, por lo visto, algo pasó, eso puede ocurrir. Yo sí quiero compartir con la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y mi hipótesis por el mensaje de tranquilidad. Quiero decir, yo llevaba mucho tiempo sin ir de compras al Open Mall. Ayer decido ir de compras con mi pareja y, qué casualidad que cuando estamos llegando, humo. Entonces... no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esto todo fue organizado por él, para que yo no me fuera de tienda. O sea, lo tengo clarísimo. Que se lo reproché, se lo dije. Digo, esto todo es cosa tuya. Es que él es como un dios, ¿sabes? Que lo maneja todo. Sí, sí. Y él tranquilo. Mira, unos coches de la policía, tal. Ay, qué pena, no vamos a poder ir de tienda. Digo, muy mal, muy mal. Bueno, pero que ahí te das cuenta, en realidad, cuando pasan este tipo de cosillas... porque, claro, la gente se estaba preguntando, yo al ver a la policía tranquila y todo el mundo tranquilo, que por cierto, la gente una pachorra para salir, que una de las policías tuvo que decir, oigan, ¿qué parte de pónganse fuera del centro comercial? No entienden. Y la gente con una pachorra. Y yo que iba a decir, que te das cuenta de que, claro, yo, por ejemplo, que iba a comprar, pero mucha gente también que aprovecharía para hacer sus compras, lo que sea... esas horas, ¿no?, en las que está, pues se paraliza el servicio, también se paralizan las ventas. Yo no sé lo que puede suponer económicamente una cosa así, que es chiquitita, muy chiquitita, pero por ejemplo, si la extrapolamos o la comparamos con algo más grande, como por ejemplo el apagón del otro día, las pérdidas son... Claro, ¿Sabes lo que te quiero tendría, decir? y en todo el centro comercial. Yo lo que sí, viendo las imágenes, me llegaron también, además de las que salen en Lancelo Digital, otras que llegaron por WhatsApp, que también el Open Mall tiene unas circunstancias de centro comercial bastante abierto, en el sentido de que fue minimizado. Es verdad que ese humo, lo que quiero decir que en otro tipo de centro comercial, en un recinto cerrado. Un recinto más cerrado, con todo más aglutinado, pues podría haber generado ese humo, pues también mayores problemas. Yo creo que al final quedó casi en una anécdota y, como decías tú, yo creo que se percibía en los vídeos que uno tiene, se percibe a la gente caminando, como le están diciendo, mire, por protocolo tenemos que irnos, pero vamos, que no hubiera pasado nada si las otras tiendas a lo mejor, o la de otras plantas o la de otras secciones pudieran perfectamente haber seguido con su cotidianidad. En fin, una cuestión que también, bueno, todo sirve, bueno, ya lo comentamos tantas veces, que todo sirve por poder saber que falló y que no sé, se revisen esos cuadros o lo que sea y que no vuelva a pasar, claro. Pero es lo que digo, que yo estoy convencidísima de que esta fue mi pareja quien lo organizó todo para que yo no gastara dinero y no comprara, yo lo conozco. Cosa que pienso reintentar hoy. O sea, yo no me rindo. Lo que pasa es que voy sin él, para que no me organice nada. Bueno, compañeros, vamos a la actualidad informativa. Antes de irnos a asuntos más locales, sí me gustaría pedirles una valoración sobre la información que conocíamos ayer de que la jueza envía al banquillo al hermano de Pedro Sánchez, al líder del PSOE en Extremadura, y a otras 9 personas, rechazando el recurso de las defensas y de la Fiscalía y decidiendo mantener el procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias. Alega que el puesto que ocupaba Sánchez, estoy leyendo de Radio Televisión Española, en la Diputación de Badajoz, fue creado con la finalidad de que se le adjudicara. No sé qué les parece.
Hombre, yo recuerdo haber visto la declaración del hermano de Sánchez ante el juez y aquello Todos lo era... recordamos, Valentín. Por eso te digo, es decir, aquello era bastante significativo, es decir, era un hombre que no sabía ni dónde estaba su despacho, que no aparecía por su despacho, que no sabía cuáles eran las funciones de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí mismo ya se dejó ver vamos, el desconocimiento que tenía sobre dónde estaba trabajando y qué era lo que estaba haciendo, con lo cual tiene mucho sentido pensar que a este hombre le pudieron digamos, crear ese puesto ad hoc, como se dice, ¿no? Es decir, a la carta para él y para supuestamente enchufarlo, ¿no? Bueno, se dice que Pedro Sánchez no era presidente del gobierno todavía y que ahí no había, digamos, la influencia que puede tener ahora como presidente del gobierno. Lo que sí que parece evidente es que la jueza tiene suficientes argumentos como para sentarlo en el vaquillo, pues, precisamente por eso, por tráfico de influencias y prevaricación. Pero ya era, Y, perdona, ya era y era secretario. general, claro, del Claro, que partido ya de- tiene la influencia sobre claro, los es decir, diputados. no era sobre presidente del gobierno, pero el lógicamente presidente de la era, Diputación. secretario del partido y candidato a la presidencia, ¿no? Y eso pues influye mucho, ¿no? Yo creo que bueno, que habrá que dejar actuar a la jueza, pero evidentemente también huele bastante mal, ¿no? Y huele pues efectivamente que hubo un tráfico de influencia y que fue un puesto creado exclusivamente para él, ¿no? Para el Sí. hermanísimo. Yo creo que ya ahora estaba mirando, recordando, creo que es 2017 cuando Pedro Sánchez es presidente del gobierno y ya empiezan a pasar, pues eso, unos 8 años, ¿no? Entonces es como cuando esa teoría de los americanos, ¿no? De no repetir mandatos después de 8 años. Pues porque se empiezan a tejer con una especie de que empiezas a creer, que yo creo que es lo que ha pasado un poco en el gobierno de Sánchez, de que la Moncloa, que el gobierno, que el país es como de ellos. Y me explico en el sentido de que, no sé, por ejemplo, cuando lo de Begoña, ¿no? Begoña Gómez, su mujer, empiezan a hacer cosas que yo creo que ni creen que estén cometiendo un delito. Y bueno, tendrían que demostrarse también en los tribunales, pero que empiezan a ocurrir una serie de cosas, lo de Ábalos, lo de Jessica, lo de una serie de cosas que a lo mejor, claro, no son los súper grandes delitos, pero son cuestiones que se van aprovechando de una situación y que luego al final le llega la instrucción a un juez y dice, pues sí, pues viendo todo lo que hay, en este caso hablando de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, pues parece eso, como dice Valentín, a la carta, vamos, hecho es profeso, y que luego al final son unos contratos que luego, ahora no recuerdo las cantidades, pero va sumando lo que pudo ingresar por ese trabajo que casi ni realizó o ni sabía ni dónde estaba, y como decías, aquellas, no sé, hasta la manera de justificarse era casi infantil. Yo, vamos, no le deseo el mal a nadie, pero no sé, también es verdad que estas cosas son difíciles luego de demostrar y demás, pero sí es cierto que Pedro Sánchez ya se le van acumulando, sobre todo en el entorno familiar, ya digo, repito, lo de la mujer, el hermano, y por supuesto luego la gente de confianza, está Ábalos, luego Koldo, y volvemos a eso, a que en 8 años como uno se va acomodando y empiezan a surgir una cuestión o una cantidad no sé, de irregularidades, vamos a llamarlo así, y la verdad que se le complica. Es verdad que también Pedro Sánchez, me acuerdo que nada más iniciar aquel grupo de ministros estrellas, ¿no? Cuando estaba Pedro Duque y demás, pero enseguida ya se le empezaron a complicar las cosas, que si Maxim Huerta habían creado unas sociedades y demás. O sea que bueno, que al final para crear, no sé si la palabra es corrupción o irregularidades en torno a un gobierno, solo tienes que gobernar. Y cuando empiezas a gobernar, pues empiezan a surgir estas cosas, por lo menos... De todas maneras, un dato porque lo apunta ahora la prensa. Justo esto fue el puesto se creó el 17 de octubre del 2016. El puesto era de coordinador de actividades de los conservatorios. Y en ese momento Sánchez pues había sido defenestrado como secretario general del PSOE, pero la Diputación de Badajoz se apresuró a publicar las bases de la convocatoria del puesto del hermano de Sánchez el 19 de mayo del 2017, solo 2 días antes de que Sánchez fuera reelegido líder socialista. Quiero decir que independientemente de la situación de su hermano, en aquel momento ya tenía un peso, digamos, político específico. En fin, es verdad que yo estoy muy a favor de que el poder no se mantenga demasiado tiempo, porque
intoxica. A cualquiera nos pasa, ¿eh? ¿Te acomoda ahí? No estoy sí, diciendo sí. que no estoy culpando a nadie ni nada. Simplemente es lo que dice Andrés, que a más poder y cuanto más tiempo se mantenga ese poder, uno acaba acostumbrándose, ¿no? Y Sí. tomándolo por costumbre y creyendo que puede ir más allá de lo que en realidad se puede. Por eso creo que es saludable, es higiénico que se cambie cada cierto tiempo. En fin. Bueno, pues voy a hablarles de un cambio de poderes, pero un cambio de poderes orgánico dentro de Coalición Canaria. Recordarán ustedes que ha existido una pugna fuera del Congreso Insular de Coalición Canaria que se celebra este sábado con 2 candidaturas que finalmente se han anunciado que irán unidas a ese congreso. La que encabeza Pedro Sanginés continúa encabezando esta candidatura. Y yo, si no me equivoco, él es el número 2, Samuel Martín. Muy buenos días. Muy buenos días. Es así. Usted, si yo no me confundo, ayer hablábamos con el señor Sanginés, irá como vicesecretario, en todo caso, vicesecretario de Coalición Canaria en Lanzarote. Sí, bueno, la propuesta es que sea vicesecretario insular de Lanzarote, sería el número 2 del partido en la isla, y lo que hemos hecho, como bien decías, era, en este tiempo hemos tenido un debate interno dentro de Coalición Canaria, donde hemos hablado con los afiliados, donde nos hemos acercado a los comités locales, donde nos hemos acercado a nuestros simpatizantes, y al final, este trabajo que hemos hecho durante las 2 últimas semanas, hemos coincidido que la línea es que todos vamos en favor de una cuestión que es de Coalición Canaria, y por eso hemos llegado a este consenso el pasado miércoles. ¿Usted cree que, porque me acuerdo de hablar con usted a principios de semana en Café de Periodistas y bueno, comentar que un principio de acuerdo que existió la semana pasada pues no salió bien porque no contaba con el apoyo de quienes a usted le respaldan, ¿no? O le respaldaban en lo que era su candidatura. Mi pregunta es, ¿considera usted que este es el mejor acuerdo posible que podían alcanzar para llegar unificados al Congreso? Yo creo que eso es un acuerdo donde no gana ninguna de las dos planchas, pero sí es verdad que gana Coalición Canaria, ¿no? Porque al final ambas candidaturas hemos tenido que ceder y aceptar ciertas cuestiones para poder llegar a este consenso donde estemos integradas todas y cada una de las personas. Porque si hablamos de hacer equipo, hablamos de que no se puede quedar nadie atrás, de que nadie sobra en ese proyecto de Coalición Canaria para el Lanzarote y la región de los próximos 3 años, y por eso hemos podido llegar a este acuerdo. No fue fácil, pero al final se ha conseguido, y al final eso fue lo que nos tenemos que contar, ¿no? Compañero, Valentín. Sí, Samuel, buenos días. Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarte si bueno, te has quedado satisfecho, digamos, de esta plancha de consenso. Por lo que sé, bueno, creo que tu plancha y tú, concretamente, que era quien la lideraba, ha sido bastante generoso a la hora de llegar a un acuerdo, igual que también se supone que lo ha sido Pedro Sanginés. Y mi pregunta es, bueno, que incluso se ha dicho que estabas dispuesto a dejar incluso la vicesecretaría, no sé si esto es verdad, y me lo confirmas, Samuel, a otra persona de tu propia candidatura en el ánimo de conseguir un acuerdo. Eso por un lado, si me confirmas este dato, y que si crees que ha sido positiva para tu plancha también, ¿no? Bueno, la verdad que tienes demasiada información, Valentín, de las negociaciones. Yo creo que sí, al final no se trataba de personas, siempre lo dije, se trataba de equipo, y yo, porque el equipo al que representaba estuviera lo mejor representado posible, yo no tenía problema ninguno en dar un paso a un lado y que ahí estuviera mi equipo. La otra plancha no lo entendió, mis compañeros tampoco lo entendían de esta manera, y por eso al final sigo en esta candidatura, ¿no? Porque entendíamos que todos teníamos que estar representados, como decíamos, que ninguno sobraba, y sobre todo lo más importante, la palabra equipo. Andrés. Sí, buenos días, Samuel. Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos hablado mucho con Pedro Sanginés también, y él mostraba mucho respeto hacia ti, hacia toda tu candidatura. Hablaba que cuando ese principio de acuerdo, cuando por lo menos en Anselo Digital se sacó la noticia sobre ese principio de acuerdo, y ya se hablaba de esa creación de esa vicesecretaría. Claro, ya estabas hablando de número 2, pero él en las declaraciones, él dejaba ver que sí se creería, pero que Olivia era la secretaria de organización. Yo no sé si ahora el puesto de secretaria de organización queda devaluado y tú pasas a ser como es, porque estás diciendo que es número 2, pero yo no sé si cambia ahora un poco la estructura del partido. Sí, la estructura del partido se vuelve a una estructura como la que tiene la isla de Gran Canaria. Gran Canaria tiene una estructura muy potente, muy importante. Hemos copiado más o menos esos resultados que tuvieron en el último congreso hace 1 o 2 fines de semana, y la estructura ahora, en principio, si nada cambia de aquí a mañana, será
de secretario insular, vicesecretario insular gerente, vicesecretario de Acción y Estrategia Política, secretaría de Organización, vicesecretaría de Organización y algunas secretarías ejecutivas, ¿no? Y en este caso entendíamos que teníamos que estar todos. En esos primeros puestos estará también la compañera Aroa Rebelo y el compañero Tony Callero, que ha sido una pieza clave también de esta candidatura que nos presentábamos a la pugna, ¿no? Por la Secretaría Insular de Coalición Canaria de Lanzarote y La Graciosa, y por eso decía que tiene que estar todo el equipo y tienen que estar todas las personas, porque como digo, que al final lo que nos hemos dado cuenta en esta etapa es que todos tenemos que sumar por este proyecto. Uh-huh. Vale, es que Valentín me está mandando una cosa de forma interna, pero que entiendo que no es para, que no es en este. Es que me acabas de quitar la pregunta que tenía en la cabeza, Valentín. ¿Cómo me haces esto? Bueno, en fin, pues no voy a alargarlo más. Samuel Martín, también consejero en el Cabildo de Lanzarote, consejero en este caso de Medio Ambiente. Mucha suerte en este fin de semana. Ya sé cuál es la pregunta, ya sé. Sabía yo. Mi pregunta, usted, y no sé si lo ha hablado con sus compañeros, ¿ustedes han aprendido algo? ¿O personalmente usted cree que ha aprendido algo de este proceso? ¿O sus compañeros creen que ha sido bueno? ¿Creen que ha sido malo? ¿Cómo lo valoran? Yo creo que ha sido muy bueno ese proceso para Coalición Canaria, sobre todo, como decía, por el diálogo que ha existido entre las dos candidaturas, pero también, sobre todo, por el diálogo que ha existido entre aquellos que nos presentamos a un cargo interno dentro de Coalición Canaria y los afiliados y simpatizantes. Yo me quedo con eso, me quedo con esas conversaciones, me quedo con esos ratitos entre los comités locales y las diferentes candidaturas. Yo creo que eso es lo importante. Diálogo que al final ha llegado a construir un proyecto como el proyecto Coalición Canaria de Lanzarote y La Graciosa. ¿Y usted cree que había fallado ese diálogo, que se había perdido un poco? Sí, la verdad que en procesos internos anteriores, al haber una única candidatura, muchas veces era todo mucho más rápido, no existía ese diálogo, no existía eso de tener que ir afiliado para intentar explicarle cuál es su proyecto para los próximos 3 años dentro de Coalición Canaria en la Isla de la Graciosa. Yo creo que eso ha sido importante. Yo creo que me quedo con esa parte, con el diálogo que ha existido y sobre todo con lo aprendido, porque al final siempre es aprender de etapas nuevas como esta. Samuel, una cosa nada más. El sábado del Congreso está confirmada la presencia de Fernando Clavijo, ¿no? Secretario General y Presidente del Gobierno. Sí, estará nuestro compañero y secretario general Fernando Clavijo. Pues con eso nos quedamos agradeciéndole que esté con nosotros. Muchas gracias. Samuel Martín, buen día. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, Valentín, es que dilo tú, o sea, es que claro, es una información, a ver, porque vamos a eso, porque es serio el tema, además lo publica Lancelot Digital, bueno, lo publican todos los medios, creo, bueno, es que no me ha dado tiempo a hacer un repaso igual tan exhaustivo, a ver si estoy metiendo la pata, pero sí que es verdad que yéndonos al tema de Canal Gestión, hablando del agua, reclaman su derecho, según ellos, a subir las según tarifas. El contrato, además, eso está en el contrato, quiere decir que no es algo que el consorcio ni siquiera haya discutido. Claro, el contrato que se firmó con Canal Gestión decía que a partir del 4º año, en este caso del 2017, había que actualizar las tarifas en base al IPC más un punto. Inicialmente ahí hubo una discrepancia sobre qué conceptos de la factura eran los que había que aplicar el IPC más un punto, pero bueno, ese es un proceso que desde el punto de vista judicial. La novedad es que, la empresa ha señalado, por ir por partes, ha señalado en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se afirma en su derecho a actualizar la tarifa del agua. Ellos consideran que tendrían que haber, que la actualización supondría unos 35 millones de euros, no es moco de pavo, y aquí tengo la nota de prensa que como va con molinillo, va con manivela, el móvil, pues. Y el Consorcio del Agua ha querido recordar a través de nota de prensa que la Comisión de Precios de Canarias ya se pronunció en contra de la subida de las tarifas. Es que eso es lo que yo quería recordar, pero creo que aquí hay un tema de años. Es decir, se pronunció se ha pronunciado sobre del 2017 al 2019 y sobre el resto hasta el 2023, que es la sentencia que acaba. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia son uno y después el Consorcio ya había hecho lo que la propia justicia le había dicho. Hay una sentencia que es del año 21, según dice aquí, y no me equivoco, que decía que efectivamente el Canal Gestión tiene el derecho a la subida de tarifa. Eso no se lo han dicho los tribunales en varias ocasiones. Lo que advertía también es que en la subida de las tarifas, la actualización de las tarifas, tenía que ser
previamente aprobada por la Comisión de Precios de Canarias. Y entonces lo que ha hecho el consorcio es llevar en las tarifas desde el 2017 al 2019. Ya le dijo a la Comisión de Precios de Canarias que no que había una subida de tarifas, y se lo ha dicho también con las anualidades que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que se tienen que actualizar. Es decir, ¿y por qué la Comisión de Precios de Canarias dice que no hay que subir las tarifas? Pues entre otras cosas que sí que le corresponden por contrato de Canal Gestión, reitero, porque las pérdidas que tiene la empresa superan al 56%, y lo que dice la Comisión de Precios es más o menos textual, es que encima no le vamos a cargar a los usuarios una subida de tarifa por una digamos por un mal servicio, un mal dilo servicio. así, No, o sea. y claro, es que Canal Gestión no ha podido tener beneficios en ninguno de sus ejercicios porque ha tenido unas pérdidas en el agua, con lo cual eso sí que supone para ellos un desajuste del propio contrato y un desajuste en sus finanzas, lógicamente. Pero claro, si no haces bien tu trabajo, pues lógicamente después no me quieres repercutir a mí encima una subida de tarifa que sí que está en el contrato, pero que no, Ahora que no tengo que pagarla yo. Ahora escucho a Andrés, pero sí que me gustaría leer una parte de las declaraciones que ha hecho el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, referentes a esto. Dice, la solicitud de revisión de tarifas del periodo 2020, lo que está contando Valentín, ¿vale? De 2020 a 2023, de las que habla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya fue tramitada y sometida al dictamen de la Comisión de Precios de Canarias. Y este órgano, al igual que sucedió en las tarifas correspondientes a las anualidades 2017-2019, se pronunció en contra de la subida, es decir, de esos dos periodos. Y estas son palabras de Betancor, Canal Gestión ha querido alardear de una sentencia cuyos efectos son inocuos para las islas de Lanzarote y La Graciosa. No, bueno, yo por un lado, además de estas cuestiones y más técnicas, pero ya estamos ya en el conflicto. Hay un contencioso abierto y ya cada uno va a posicionarse en sus tesis. Yo creo que entiendo que es un ejercicio de responsabilidad, en este caso el presidente del Cabildo, primero luchar por los intereses del consorcio y por tanto de todos los lanzaroteños. Evidentemente, aquí hay una empresa que considera que tiene unos derechos o unas necesidades no es la palabra, sino que tiene que unos ingresos o una cantidad que reclamar ante ya la inminente salida, ya con el procedimiento abierto. Como estaba diciendo Valentín, es que también no tiene sentido eso, que ante un servicio deficitario encima se le premiara ampliando en este caso las cantidades económicas. También a mí a veces no es que me dé pena, pero de las pocas cosas que Dolores Corujo hacía, al final lo hizo hasta incorrectamente, es decir, o no incorrectamente, sino que con toda la guerra que tenía con Canal Gestión fue capaz de acceder a eso. Y luego se le recrimina, no se le recrimina, porque la verdad que Osvaldo Betancor tampoco ha hecho leña del árbol caído, porque le podría decir más. Si lo único que usted ha hecho con Canal Gestión es, en este caso, es la actualización de las tarifas. Me imagino que este va a ser es uno de los episodios que no van a parar en todo el contencioso que ves. Es que siendo Dolores Corujo presidenta del Cabildo de Lanzarote, el consorcio le dio 1,5 millones de euros a Canal Gestión a cuenta de la subida de la tarifa en el periodo 2017-2019, que después la Comisión de Precios de Canarias dijo que esa actualización no se podía hacer precisamente por lo que hemos comentado, por la situación de los cortes y las pérdidas de agua que tenía la empresa. O sea que, de hecho, el consorcio del agua, el Cabildo, le está reclamando a Canal Gestión ese 1,5 millones. Y después habla de 35 millones de quebranto económico en sus cuentas, que sería la subida, se supone, del IPC más un punto entre el 2017 y la actualidad, supongo. Es decir, no hay ningún auto judicial, ningún pronunciamiento, y eso lo dice también Domingo Ceja en la nota de prensa que manda el consorcio, no hay ningún auto que diga que hay una cantidad que tenga que pagar el consorcio del agua a Canal Gestión. ¿Por qué? Porque hasta tanto no se actualicen las tarifas no se puede saber cuál es la cifra que tienes que pagar, o la deuda que tendría, o la supuesta deuda que tendría el consorcio. En fin, de todas maneras, también lo dice Domingo Ceja, recordemos que estamos en medio de un procedimiento para resolver, o sea, para rescindir el contrato con Canal Gestión, que ya Canal Gestión ha presentado sus alegaciones a este procedimiento
ayuntamiento, que ahora se va a ir al Consejo Consultivo con un informe final realizado por el Consorcio del Agua en base a las alegaciones que haya presentado Canal Gestión, y que después será el Consejo Consultivo quien dictamine si efectivamente hay que resolver el contrato y proceder pues posteriormente a una nueva gestión por otra empresa, una empresa mixta o lo que fuera. Y y claro, Canal Gestión lo que quiere, como ya sabemos perfectamente todos, es irse con la mayor pasta posible de Lanzarote, porque quieren irse, eso seguro, pero quieren irse con el dinero que supuestamente han invertido, sobre los que por otro lado, por cierto, hay discrepancias con el propio Consorcio del Agua, ¿no? ¿El qué? El dinero que han invertido ellos. Ya. Bueno, eso habrá que... Sí, porque según ya nos lo ha explicado Domingo Ceja. Tenían que invertir 54, según los datos que tenía el consorcio, creo que había un déficit de 21 millones, que se suponía que tenían que haber invertido y no invirtieron. Y ellos exigían, quiero recordar, que en esas alegaciones unos 105, puede ser 105 millones. Sí, 104 son los 50 millones que se dieron inicialmente para el pago a acreedores, por ese acuerdo que hubo con Canal Gestión, y después 54 millones que había que invertir en los primeros cinco años. De esos 54 millones, según digamos el informe técnico y jurídico que hizo el Consorcio del Agua, de todos los lotes de inversión que había hecho, que son 13, Canal Gestión, solo han podido constatar que de esos 54 millones solo se habían podido invertir pues 32, y que había 32, 33, y que había como un déficit de 21 millones de euros de lo que presentó en su contrato y que no invirtió, porque en el contrato lo que se decía es: oiga, tiene usted que invertir en esto y en esto, tiene que invertir en arreglar la fuga, en un plan de fuga, en lo que fuese, y no invirtió ese dinero, ¿no? Ahí está el meollo de entrada a la hora de si se resuelve el contrato, quién paga, cómo se paga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cambiamos de asunto, si les parece, a uno que me parece de especial relevancia, porque además nosotros aquí, y esto me parece muy interesante que lo tratemos, y me parece muy interesante que me lo valoren. Venimos haciendo, como saben, varias entrevistas aquí en Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio para conocer el impacto de la ley de vivienda 2 años después de que entrara en vigor. Hemos hablado con sectores afectados, hemos hablado con economistas, hemos hablado con gente experta también en esta materia, y no ven que esta ley haya venido a solucionar lo que dijo que venía a solucionar. No porque la consideren con malas intenciones, todo lo contrario, el gobierno tenía buenas intenciones, todo el mundo coincide en eso, pero las buenas intenciones no solucionan problemas, las solucionan las buenas normativas y la buena ejecución de las normativas. Bien, ahora tenemos una novedad, y es que el Grupo Socialista ha registrado un paquete de medidas, una ley, para, entre otros, intentar una batería de medidas fiscales para intentar contener o aplacar esos problemas tan acuciantes que tenemos en la vivienda. Entre esas medidas hablan de subir el IVA a pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía, gravar a los extranjeros que compren una vivienda y elevar las deducciones en el IRPF para alquileres asequibles. ¿Cómo valoran esta información? ¿Qué les parece? Bueno, para mí hay cuestiones como, por ejemplo, lo de encarecer, ¿no? Como dice, lo de la vivienda vacía, ¿no? Que es como... a ver, lo que viene exactamente a decir, encarecer la vivienda vacía. Yo eso no entiendo, no sé cómo va a ser. No sé cómo a la gente que tenga... hemos hablado de que esta ley, una de las cuestiones que alegan las personas afectadas, lo digo porque es que ayer mismo teníamos afectados por la ocupación y demás. Esta ley lo que hace es, según ellos, darles inseguridad jurídica. No les da, al tener una inseguridad jurídica palpable y galopante, pues hay muchos que, un pensionista, un pequeño propietario, porque al final el 93% son pequeños propietarios, dicen, pues mira, yo ni siquiera la voy a alquilar ni para turismo. La mantengo cerrada y nadie me la destroza, no tengo ni problemas legales con nadie, no tengo desahucios pendientes, no tengo nada. Y así hay muchas viviendas. A eso se refiere, entiendo yo. Ya lo sé, no. Lo que quiero decir es, ahora, ¿qué va a hacer desde el gobierno? ¿Qué medida puede tomar, por ejemplo, con alguien que tenga una vivienda vacía? Claro, cuando tú no... ¿Vas a obligar a algo? ¿Tiene que...? Claro, si tú tienes propiedad... Entiendo yo, lo que yo entiendo, ustedes me dirán, pero lo que yo entiendo es que si tú tienes, supón tú, otra vivienda adicional
y tú pagas tu IBI, tú pagas tus impuestos por esa casa, esté ocupada No, y o no pagas esté más ocupada. por una segunda vivienda cuando ya no es la Claro, pues. Eso ya se hace. Yo lo que, no sé, yo siempre veo al final como un nivel recaudatorio tremendo. Sí, se siguen aplicando los objetivos, las dianas están puestas en una serie de cuestiones, no sé, subyacentes. En este caso, por ejemplo, el tema de a la vivienda turística, más impuestos, o sea, más recaudación, y luego nunca aborda el tema de crear, porque lo que tú estás diciendo, esa inseguridad no se aborda en las reformas o en las modificaciones de la ley. Al final, donde está la clave es eso, porque se está diciendo que no sé cuánta, la vivienda vacacional se ha ampliado, bueno, también eso también tiene que ver con el efecto llamada de la ley del gobierno de Canarias, en no sé cuánto. Pero luego se demuestra, o está demostrado que todos esos nuevos registros y esas licencias de VV no están siendo efectuadas como tal. Es más, se están quedando como casas vacías, porque en el sentido dice, yo lo tengo por si acaso, pero no están poniéndose tampoco ni en alquiler vacacional ni en alquiler de larga estancia. Entonces, yo lo que creo es que volvemos más a lo mismo, y lo único que es grabar más y meter más impuestos, y al final, no sé si, bueno, encarecer o dejar de tal. Oye, que hay tarta para todos, que el vacacional está generando riqueza. Bueno, pues a lo mejor también puede ser, pero el problema de la vivienda no lo vas a solucionar, no vas a solucionarlo. Aquí hay cuatro he mencionado cuatro medidas fiscales dentro de ese paquete de medidas que evidentemente es más amplio, pero de esas cuatro que yo he nombrado, que son subir el IVA a pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía, gravar a los extranjeros que compren una casa y elevar las deducciones en el IRPF para alquileres asequibles, tan solo una impacta, digamos, de forma positiva en el propietario. 3 impactan, visto desde el propietario, impactan de forma negativa en el sentido de te grabo más, te recaudo más, te cobro más. Entonces, no lo sé. ¿Qué te parece a ti, Valentín? Sí, ¿no? Y además bonificación fiscal que cuando hagas la declaración de la renta a un año vista. No. A ver, mi primera pregunta es que ya yo con la política del gobierno del señor Sánchez en materia de vivienda ya es que no nos creemos nada porque nada ha hecho. Es decir, estamos con 2 años que se han cumplido desde la ley de vivienda y yo no he oído a nadie de los expertos, de la gente que ha estudiado, digamos, el impacto de esta ley, que haya dicho que haya tenido un efecto positivo. Al contrario, es decir, al proteger, con todo el sentido del mundo, a los inquilinos, se ha desprotegido al propietario. Y ahora que me digan que van a subir el IVA a la vivienda vacacional, pues resulta que a lo mejor incluso así le sigue saliendo más rentable tenerla en alquiler vacacional que ponerla, porque me dice, oye, si la pongo en residencial, vale, sí, a lo mejor cuando haga la declaración de la renta me va a salir a devolver X dinero. Pero claro, la renta la hacemos una vez al año. Durante ese año, en el supuesto de que tú tengas alquilado eso por alta, o sea, por tiempo, o sea un alquiler residencial, perdón, es posible que a lo mejor te dejen de pagar el alquiler, y entonces hay que... Claro. O sea, ¿Qué vas a deducir? Claro, y si encima tienes que pagar tú, la comunidad de vecinos, y si encima en tu contrato de alquiler a lo mejor resulta que es que te encargas tú del pago del alquiler y el agua, lo vas a tener que seguir pagando. Es decir, la desprotección sigue existiendo, y no veo que con estas medidas, que en cualquier caso mi pregunta es ¿por qué no las puso en marcha en el 2023 cuando con la ley de vivienda? Que es una ley de vivienda que todos sabemos que estaba impulsada por ese, digamos, ese efecto del 15M y de Podemos y la presión que hizo Podemos con el tema de los desahucios, etcétera, etcétera. O sea, no creo que vaya a solucionar absolutamente nada este tipo de medidas, como dices tú, a la hora de que se pongan más viviendas en el mercado residencial. Y después otra cosa, en el 2023 fue cuando Sánchez propuso que se iban a construir 180.000 viviendas públicas. Es que es imposible creerle. Es una ineficacia del gobierno central en materia de vivienda impresionante, y las medidas que toman no están pensadas realmente para que tengan una operatividad y poner medidas. Mira, es que es eso, ya te digo, a lo mejor es que aunque a mí me graves más la vivienda vacacional, habrá gente que se plantee, coño, pues a ver si la pongo, pero es que resulta que a lo mejor incluso te sale más rentable, y me dice, ¿cuál es la rentabilidad que la tengo si la pongo en alquiler residencial? Pues sí, que tengo un descuento, lo que te
decía, cuando haga la declaración de la renta, no me sale a cuenta. Y después, lo de las casas vacías, bien, me parece bien que se pueda, digamos, aumentar la fiscalidad para aquellos que tengan la casa Pero espérate, vacía. Valen, ¿no? Pero es que no creo que solucione el problema. Si me la verdad. dejan, por favor, Sí, y intervenir. luego me Sí, y dejas luego a te mí dejo a ti. también. Este tema es amplio y podemos hablarlo. Quiero decir, es muy importante. A mí me parece, cuando vi esta noticia ayer, me pareció positivo que el gobierno empiece a moverse, porque no se ha movido ante el problema que tenemos. El problema es que creo, este ya es el punto de vista de Erika, ¿vale? Que no quiero tampoco, o sea, no es informativo, sino por lo que yo he ido escuchando a los sectores afectados, a las personas propietarias que son pequeñas. Incluso lo de las casas vacías, Valentín, porque a lo mejor una persona tiene una casa vacía, pero hay que ver su economía, cómo está. Que es que no está sacando rendimiento de esa casa. Le penalizas por tener su casa cerrada, su propiedad cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no agilizar los temas por no procedimentar mucho mejor. Puedo verlo desde tu por punto no, de vista también, por sí, no sí. procedimentar mucho mejor. Y ojo, que yo vivo de alquiler, pero por no procedimentar mejor los temas de vulnerabilidad, los temas de desahucios. Ayer lo dijo claramente el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. No les gustan las empresas de desocupación, pero si es que la ley ha creado un problema que es dilatar extremadamente en el tiempo con todo lo que eso conlleva los procesos para los levantamientos y para los desahucios. Y yo pienso que hay que garantizar efectivamente que las personas vulnerables no se queden en la calle y demás, pero eso lo tiene que garantizar el gobierno, no un propietario individual. Es que da la sensación de que este paquete de medidas responde no tanto a lo que le vienen reclamando, a esa necesidad real de vivienda, como a un pensamiento político o ideológico. No sé si me estoy explicando. Es como decir, no voy a poner el foco en las personas, que en este caso, en qué ocupan o tal, lo voy a poner solo el foco en los propietarios. No, hombre, hay que tener un foco equilibrado. A mí estas medidas me parecen bien, el grabar a los extranjeros, pues oye, no lo venimos pidiendo, limitar la compra de vivienda. Esa es una de las medidas. Y lo de las casas vacías, perdona, Andrés. Ay, pobre Andrés. Espera, lo de las casas vacías, una cosa nada más. A ver, hay muchas cuestiones por las que ayer hablábamos con el vicedecano del Consejo de Economistas de Las Palmas, aquí, el vicedecano de Lanzarote, y en Café de Periodistas me refiero. Y bueno, y hablaba de que efectivamente a ver, hay casas vacías. En Lanzarote se calcula que hay entre 12.000 y 14.000 casas vacías, 200.000 en toda Canarias, ¿vale? ¿Qué pasa con esas casas vacías? Que es que no las quiere, la gente no las quiere alquilar. No, la mayoría tienen problemas porque son herencia de hermanos, de familias, no sé qué más impactan. Entonces no se ponen de acuerdo en qué hace, si la vendemos, la alquilamos, y encima con el mercado como está, pues dirán, pues, ¿cómo es que apretándoles más en impuestos, tampoco creo que la pongan No, hombre, a lo mejor si te sale caro tener la vivienda vacía, a lo mejor lo que hace es poner de acuerdo a la gente para sacarle una rentabilidad y que no sea, digamos, un coste para esa familia. No sé, podría ir por ahí, aunque después tú también tienes razón, porque a lo mejor, oye, yo tengo la casa vacía porque sí, es mi casa y con ella hago lo que quiero, aunque sea mi segunda residencia, pero seré yo quien no me tienes que grabar a mí cuando para mí eso forma parte a lo mejor de la herencia que quiero dejar, o simplemente forma parte de mis ahorros los tengo invertidos. Es que es delicado ese tema, porque estarías interviniendo mucho en lo que sería la propiedad privada. O sea, el grabarlo. Perdón, Andrés. No, claro, que es lo que estamos diciendo. Todas estas medidas son como medio de regímenes estalinistas. Es decir, te obligo a cosas que tú podrás manejar, cuestiones fiscales y lo que tú quieras, pero todo parece como una sensación de obligación. Y la frase, esa es mítica, es una frase mítica, que es que yo invito pero tú pagas. Y volvemos a lo mismo, sigue haciendo lo mismo. A mí yo me quedo con, no me acuerdo el nombre, era alguien de un informe vacacional que estuvo en la radio y me dijo, lo dijo para mí muy correctamente, el símil ese de la mesa de cuatro patas, que en la que está flojeando una, que es la vivienda. Y entonces dice, es como una pata que necesitas poner un calzador. Y el gobierno quiere ponerle el calzador
a otras que sí están bien puestas, que es el vacacional. Y entonces le empieza a hurgar a otras y al final la pata de la vivienda, que es lo que no hay, porque él no dice que se está haciendo algo. Mira, por ejemplo, el gobierno de Canarias, cuando crea el decreto, son como medidas más puntuales. Dice, usted podrá ahora a lo mejor levantar, si tiene una planta, puede levantar una encima, no sé qué, cuánto, en determinados planeamientos. Usted podrá estar en la RIC, podrá meterlo por aquí, tendrá unos beneficios. Usted podrá, no sé cuánto. Tienes deducciones ya en la renta ya explícitas. De hecho, ya yo hice la declaración de la renta y ahora te aumentan unos tramos. Si vendiste ya se empieza a deducir, a tener bonificación, cosa que se había perdido. Es decir, hay medidas tangibles que se pueden hacer y esto parece siempre, un poco por lo que decía Erika, hay un brindis al sol ahí, a la ideología, a que yo no toco nada, y no se toca el tema de decir, oye, aquí hay una cosa, si usted se le ocupa tal, un INC que ocupa, deja de pagar, la garantía, ahí tiene que haber algo, una medida tiene que ser, hay una garantía para que si a ti te dejan de pagar, no sé de qué manera. Y eso, si tú no lo haces, va a seguir generando inseguridad y del resto va a ser recaudar más impuestos por segunda vivienda, por tenerla vacía, por tener vacacional, y ese no es el problema es la vivienda. Y hay que hacer vivienda por muchas historias de casas vacías, de casas vacacionales, hay que hacer. Lo que no puede ser es el dato ese que se decía que se dijo aquí, ¿no? Que se crean 270.000 hogares al año y se está construyendo una media de entre 90.000 y 100.000. Es decir, cada año hay un déficit de 170.000. Cada año más. O sea, es que estamos yendo a peor mientras no se haga vivienda. Y que el desarrollo es sostenible, sí, pero es que ya se necesita sostenibilidad, pero se necesita desarrollo. Y al final se necesita. Tú no puedes tener ahora 163.000 habitantes con las mismas viviendas que había cuando éramos 90.000 o 100.000. Pues claro, la gente ya no sé, se estará. Yo no quiero saber casas de personas inmigrantes que llegan y que se buscan la vida y que trabajan. Yo me imagino que habrá casas que tienen como. Bueno, mucha gente en calidad infrahumana estarán viviendo porque es que no hay posibilidad de buscar. Tienen otra opción, claro. Hacen falta viviendas y hace falta seguridad jurídica. Algunas de estas medidas pueden ser muy positivas, otras igual no atacan directamente el problema. Es la reflexión con la que yo me quedo. Yo me quedo con eso. Y me quedo también con que es positivo que el gobierno empiece a reaccionar. Bueno. Lo que pasa es que no sé si está reaccionando equilibradamente y como debería, y no estoy diciendo que tenga que aplicar exactamente lo que le digan otros, no. Hay que garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad y en situaciones complicadas puedan desarrollarse. Pero ojo, que también le tienes que garantizar a un grueso de la población, que es la gente de clase media, que ya casi no es media, que por favor también pueda vivir con dignidad, que es lo que está pasando. Sí. En fin, cambiamos radicalmente de asunto, la he hecho esperar. Este sábado, 24 de mayo, se ha convocado una nueva manifestación bajo el lema Yo no me quedo en silencio, impulsada por Lanzarote por Palestina. Será a las 12 del mediodía en la Casa Amarilla de la Calle Real y está con nosotros la promotora de Lanzarote por Palestina, Isabel Fajardo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Erika, a ti y a toda la audiencia de Lancelot. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco, yo sé que las manifestaciones por Palestina han sido constantes, las han mantenido en el tiempo, algunas veces con más afluencia que otras. Cuéntenos un poco este sábado, qué les lleva, qué esperan de este sábado y sobre todo el llamamiento que hacen a la ciudadanía. Pues este sábado, como bien has dicho, es uno más de la cantidad de veces que hemos salido a la calle y efectivamente unas veces con más o menos afluencia. Pero la situación se ha vuelto tan difícil en la franja de Gaza que tratamos de hacer un esfuerzo para hacer llegar nuestro mensaje a la población de Lanzarote. No se puede tener a 2 millones de personas que son las que viven aproximadamente, ya ni se sabe cuánta gente hay en la Franja de Gaza, ¿no? Pero sobre 2 millones de personas que viven en un territorio que es menos de la mitad que Lanzarote, porque tiene 40 metros de largo por unos 15 metros de ancho. Y esa población no solo está siendo bombardeada desde hace más de 18 meses, sino que además ahora se está utilizando otra nueva forma de genocidio, que es bloquear la entrada de alimentos cuando toda la población gazatí prácticamente depende de la ayuda exterior.
Entonces, ante una situación que además la UNICEF hace 3 días decía que si no entraba la ayuda humanitaria que está esperando por fuera, podrían morir 14.000 bebés en 48 horas, pues vamos, por lo menos que no quede nuestro silencio ante este asesinato y genocidio masivo, ¿no? Ujú. Por eso hacemos el llamamiento para mañana a las 12 delante del Cabildo Viejo, pero previamente nos vamos a reunir sobre las 11:30 cerca de la explanada del castillo para hacer un desfile y llegar hasta la Casa Amarilla. Ujú. Compañeros, no sé si... Sí, bueno, yo Andrés. en este caso, Isabel, me gustaría que, porque yo entiendo que cuando uno se manifiesta le reclama algo a alguien, en este caso es difícil desde Lanzarote solucionar un problema internacional, pero bueno, uno reclama por lo menos, y es mi pregunta donde voy, a nuestro gobierno. ¿Qué opinión le merece la actitud que está teniendo el gobierno de la nación? No sé si algunos consideran como determinadas actitudes como, no sé si de hipocresía o de falsedad, en el sentido, al igual que con el Sáhara, ¿no? Que parece que se habla del Sáhara y después se va con las tesis del gobierno marroquí, y en este caso también parece que se va para, no sé, cosas como lo de Eurovisión, pero después para otras cosas, pues se saben los contratos que hay con Israel y demás. No sé si entiende, no sé, ¿qué le parece la actitud del gobierno de nuestro país? Yendo a la primera parte de la pregunta, aunque desde Lanzarote no pudiéramos hacer nada, pero si unimos nuestra voz, la voz de la ciudadanía de todo el planeta, a la de todo el resto de ciudades, que imagino que ustedes sabrán que ha habido manifestaciones por Palestina en África, Asia, América y Oceanía, entonces no debemos quedar nosotros ajenos a eso, no debemos estar en silencio frente a esa masacre. Respecto a las relaciones internacionales y al gobierno de España, de Pedro Sánchez, pues entendemos que prácticamente toda la política internacional es una gran hipocresía. Para unas cosas se actúa rápidamente, por ejemplo, con la invasión rusa a Ucrania, inmediatamente se congelaron las cuentas, se rompieron relaciones, y frente a eso vemos cómo se actúa en el caso de la invasión de Israel a Gaza, ¿no? A Palestina. Y incluso reconociendo eso, creemos que Pedro Sánchez, bueno, todos lo hemos visto en los medios, ha sido de los líderes internacionales que más iniciativas han tenido, aunque son pocas, aunque se puede hacer mucho más, pero bueno, es el que se ha destacado un poco, y tan es así que el gobierno de Netanyahu mandó inmediatamente a buscar a sus representantes diplomáticos y lo ha tenido como objetivo de sus declaraciones negativas para con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Ujú. Valentín. Entonces, Ay, perdón. sí. Perdón, No, Isabel. eso, pero nosotros no nos queremos meter en relaciones internacionales, en la hipocresía, en la multitud de pronunciamientos de la ONU que sistemáticamente Israel está incumpliendo, sino lo único que queremos es que no podemos permitir, yo por lo menos eso es lo que me mueve, que se esté matando a la gente como en una conejera, en un rectángulo que está rodeado por todas partes y al que no se admite que acceda nadie. Y que por ejemplo, los periodistas, ustedes que lo son, han sido uno de los objetivos de Netanyahu. Más de 200 periodistas muertos en este tiempo de invasión y de guerra, ¿no? Ujú. Valentín. Sí, buenos días. Yo quería Buenos días. preguntarte, a ver, creo que evidentemente lo de la hipocresía de la Unión Europea es evidente. Incluso Pedro Sánchez, que efectivamente sí que ha mantenido una postura, digamos, un poco más combativa en torno a lo que está pasando en Gaza. Sin embargo, después nos enteramos que mientras estaba diciendo que había que crear un Estado en Palestina, y se lo dijo prácticamente a la cara, bueno, prácticamente no a la cara, a Netanyahu, al mismo tiempo el gobierno español estaba
firmando acuerdos para venderle armas a Israel, ¿no? Entonces, que esa es la hipocresía. Oía a Borrell diciendo el otro día que es que la Unión Europea actúa, o sea, haciendo autocrítica, que ya le vale también, por otro lado, diciendo que, bueno, que la Unión Europea lo que ha hecho es tratar el conflicto en Gaza como si fuese un desastre natural y que se han limitado pues a darles ayuda humanitaria, pero que no han solucionado el problema. Y el problema hay que solucionarlo desde una visión de europea, mundial en este caso. Lo que pasa es que, claro, tiene el apoyo de Trump y de Estados Unidos, pero claro, es decir, esto se tendría que parar, ¿no? Porque aunque te vayas al otro extremo de pensar que efectivamente Hamás, por ejemplo, ha utilizado al pueblo palestino en un momento determinado como escudo, aunque puedas creer eso, que hayan hecho, que tengan, bueno, sus centros logísticos estén en edificios públicos, como puede ser un hospital o lo que sea, aunque eso sea así, lo que no se puede hacer es cargarte todo el escudo, entiendo, cargarte a todo el pueblo, a todos los gazatíes, para intentar acabar con Hamás, porque además ahora ya hemos dado un paso más, ¿no? Que ya Israel ya está invadiendo totalmente la franja para quedarse con ella. Pero quiero decir, ¿qué hacemos nosotros? Manifestarnos, sí, pero quien tiene que hacer algo no está en nuestras manos. Quien tiene que hacerlo es un poco impotencia, ¿no? Es la impotencia lo que nos hace salir, pero yo creo que sí está en nuestras manos. La verdad es que los acontecimientos se están sucediendo con una velocidad vertiginosa, ¿no? Sobre todo ayer, anteayer, tal. Pero sí está en nuestras manos. Yo creo que no solo la terrible situación de Gaza y las imágenes que nos llegan, sino el hecho de que la ciudadanía haya levantado su grito digno de no aceptar lo que estamos viendo, yo creo que sí ayuda a presionar a los gobiernos respectivos. Efectivamente, los acuerdos que tenía España de venta de armas y compra y venta, porque esto es una cuestión a la recíproca también, ¿no? Desde que los periodistas, las investigaciones demostraron que pese a que se había decretado el frenado, el embargo de relaciones comerciales de armas con Israel, se seguían llevando a cabo por las dificultades de romper un acuerdo comercial, lo que iba a costar. Pero al final se logró que todas aquellas balas o lo que fuera que iban a venir o a ir, creo que eran a venir, pues se frenó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la presión de la ciudadanía influye. Nosotros en Lanzarote, que somos 50, 100, yo espero que seamos 500, pero bueno, mañana no sé cuántos seremos. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos cada uno en nuestra casa y asistamos expectantes a un genocidio televisado diariamente. Esa impotencia nos hace salir a la calle y gritar nuestra indignación, perdón. Pues con ese mensaje, ese llamamiento a mañana sábado 24 de mayo, a esta nueva manifestación impulsada por Lanzarote por Palestina, bajo el lema Yo no me quedo en silencio, como a las 11:30 quedan, me ha dicho Isabel. Nos vamos a ir, a las 11:30 vamos a estar pues las personas que han querido participar en un desfile que vamos a hacer desde el castillo, y a las 12 estaremos delante del Cabildo Viejo. Pues esa es la convocatoria. Isabel Fajardo, promotora de Lanzarote por Palestina, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues Valentín Aullanet ya se ha tenido que ir y Andrés Martinón, a ti te echo. Échame. Lo estás deseando, ¿no? No, pero no me echas, no me echas tú, me voy yo. El cuerpito, que ya es viernes, Andrés, que ya es viernes, a descansar un poco. Uno llega con ilusión de fin de semana. Eso me hace gracia. Jorge Col siempre en Café Perista. No, Andrés, llega viernes. Es como si uno no tuviera derecho a querer que llegue el fin de semana, como si fuera peor trabajador. Hay que trabajar cuando hay que trabajar y hay que descansar cuando hay que descansar. Eso es el equilibrio. Gracias. Gracias a ti.